¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos aquí en la cápsula semanal de Rompimiento TV de Medicina. En esta ocasión quiero agradecer los comentarios que hemos recibido. Algunos de ellos nos hace referencia a que probablemente estemos minimizando la enfermedad. No es nuestra intención, en realidad es dar la dimensión pues más cercana a lo actual en este padecimiento, que pues realmente sí es muy temido, pues no es para menos. Realmente hubo mucho daño pues por el padecimiento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista de salud en muchas personas. Entonces no es realmente minimizarlo, sí es un padecimiento que tenemos que tomar en cuenta, que hay que estar vigilándolo, pero que afortunadamente su comportamiento actual no es de las dimensiones de las que tuvimos en la era prevacuna. De hecho, en esta ocasión vamos a abordar el tema, sobre todo algo que ha venido quedando como muy en boga, esto que llamamos el síndrome post-COVID, ¿no? El presidente llega a tomarlo como a broma de que cuando algo se le olvida dice que pues el post-COVID, ¿no? En realidad es una serie de alteraciones o una serie de síntomas que se cree que son provocados por la enfermedad y que quedan de forma crónica en nuestro organismo. Hay alteraciones físicas, como la tos, ¿no? La falta de aire al caminar, al subir escaleras, el cansancio, ¿no? La astenia, el cansancio, algunos dolores musculares o articulares, ¿no? Que quedan ahí como frecuentes en los pacientes que tuvieron COVID grave, alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato, ¿no? Que afortunadamente se van recuperando paulatinamente y casi siempre quedan recuperados al 100%. Hay secuelas de algunos padecimientos, algunas complicaciones como son las trombosis, a veces en las piernas, a veces finalmente el embolismo o los coágulos que se van al pulmón. Sabíamos que la enfermedad se asociaba a un estado de hipercoagulabilidad, es decir, la sangre coagulaba más fácilmente, entonces no era difícil que hubiera complicaciones de coágulos en diferentes partes del organismo. Obviamente la insuficiencia respiratoria, la falta de aire, porque el pulmón quedaba muy dañado en pacientes que tuvieron COVID grave, que requirieron de ventilación mecánica o ventiladores por mucho tiempo, pues terminaban con un pulmón fibrosado y con una respuesta pulmonar reducida casi a veces menos del 30%. Entonces pacientes quedaron con insuficiencia respiratoria crónica. Insuficiencia cardíaca porque finalmente se dañaba el músculo cardíaco, también por efecto del virus y también por el proceso inflamatorio que desencadenaba el virus. Afortunadamente son los menos casos, pero sí existen. Alteraciones psicológicas, que eso fue algo también muy común, ansiedad, depresión, que tenían mucho que ver al final del día con el hecho de estar en casa, ahora sí que aislados, ¿no? Enclaustrados, pues al final del día durante un buen tiempo. Eso sí trajo trastornos emocionales importantes. Fatigabilidad, el cansancio, alteraciones en la concentración y en la memoria, que eso también se le aduce mucho al síndrome post-COVID, y la falta de apetito en ocasiones. En realidad no se ha podido definir con exactitud y estudiar de forma adecuada este síndrome que se le ha llamado síndrome post-COVID crónico o síndrome post-COVID COVID-19. Finalmente son términos que se han utilizado para algunos síntomas que quedan en pacientes que han padecido la enfermedad. Sin embargo, es muy semejante a todos estos síntomas que acabamos de comentar. Son muy semejantes a los pacientes que por algún otro motivo terminan en terapia intensiva y duran varios días o semanas en una área de cuidados críticos y con ventiladores por mucho tiempo. Finalmente, cuando el paciente se recupera y sale del hospital, puede tener todo el cortejo de síntomas que les acabo de mencionar y no necesariamente son pacientes que tuvieron COVID. Entonces se cree que tengan más que ver todos estos síntomas con la gravedad con la que tuvieron la enfermedad del COVID. En este caso, porque sabemos que uno de los principales daños que existían en estos pacientes, de hecho, era una forma de ir monitoreando si el paciente necesitaba internarse o no, era la cantidad de oxígeno que andaba circulando en la sangre. Entonces, pacientes que tenían oxigenaciones bajas por mucho tiempo, pues sí terminaban teniendo daños a nivel cerebral, ¿no? A nivel cardíaco, a nivel renal, ¿no? A nivel hepático. Son pacientes que definitivamente tienen muchos síntomas asociados a esa hipoxia prolongada, ¿no?
Así de todos los tejidos con baja oxigenación terminan dañándose. La otra es que finalmente sí quedaba secuelas de esta enfermedad cuando era muy grave, que provocaban fibrosis en el pulmón. El pulmón es como una esponja, pero cuando se utiliza ventilador por mucho tiempo o hay infecciones, inflamación, terminan formándose bandas de fibrosis y el pulmón termina haciéndose duro y disminuye su capacidad de ampliarse y poder capacitar aire o meter aire en buena cantidad. Los pacientes tienen una restricción en su pulmón y obviamente oxigenan o meten menos cantidad de aire y por lo tanto oxigenan menos, y es los pacientes que quedan con insuficiencia respiratoria y con uso de oxígeno de forma prolongada. El daño al músculo cardíaco, como les comentaba, sobre todo en la etapa crítica, cuando el paciente está más grave, si al paciente de por sí padece problemas de coronarias, no era difícil que hubiera algún infarto o finalmente daño al músculo que reduce la capacidad de bombeo del corazón y el paciente queda con ciertos datos de insuficiencia cardíaca. Las emolias pulmonares y periféricas, como habíamos comentado, que el coágulo manda sangre, se tapan las arterias pulmonares, no hay intercambio de oxígeno y eso pone en riesgo la vida del paciente. Y bueno, las trombosis en las piernas, que también eran muy comunes por el tiempo prolongado en cama, ¿no? Y además a veces se ponía al paciente boca abajo para que oxigenara mejor, que eso también llega a provocar mayor tendencia al embolismo. En realidad no podemos todavía definir con exactitud si hay un síndrome de síntomas o una cantidad de síntomas que queden de forma crónica por el COVID específicamente, porque solamente ocurre en pacientes muy graves, pacientes que tienen infecciones leves o que al final del día se curan en 2 o 3 semanas, pues realmente quedan prácticamente ilesos y sin complicaciones. Muchas veces se quedan uno tiene algunos síntomas que cree que son provocados por el COVID. Bueno, pues en realidad lo que conviene es ir a hacer una revisión, que uno lo chequen, lo revisen, se hagan estudios y veamos si hay alguna otra causa y no sea realmente que nos estemos yendo ahora sí que con la finta de que el COVID nos está provocando esto. De tal forma que sí es recomendable investigar otro tipo de enfermedades que pueden provocarnos esto, como puede ser la misma depresión, como puede ser al final del día alguna enfermedad pulmonar crónica, ¿no? El EPOC que conocemos, y otros problemas que son provocados por enfermedades crónico-degenerativas. De tal manera que ahorita, de la época post-vacunal hacia acá, realmente ha habido pocos pacientes con secuelas del COVID, en pacientes que ya son vacunados. Entonces, habíamos visto, también se ha estudiado bien, y los pacientes que tienen más dosis de vacuna, que tienen 2, 3 dosis de refuerzo, tienen menos complicaciones o es más noble, pues no diríamos noble, pero menos agresiva la enfermedad, la evolución es más sencilla y los pacientes se recuperan más fácilmente. De tal forma que se recomienda entonces que cada año estamos aplicando los refuerzos, así como lo hacemos con la influenza, para tratar de tener menos complicaciones durante la enfermedad. En fin, iremos actualizando la información conforme vaya pasando el tiempo. Tal vez habrá nuevas cepas y tendremos que ir checando qué tan nocivas o qué tan virales son, pero nos iremos comentando. De tal forma que hasta aquí les dejo esta información, la mejor opinión de ustedes, y bueno, nos veremos la siguiente semana. Gracias.